Hemos recibido una verdad bíblica, hemos recibido una verdad comprobada con la Biblia, con la ciencia, con la historia. Aquí comienza tu conexión con el mensaje de redención. Abre tu corazón y siente la unión en Iglesia Gilgal. ¡Hay bendición! Esto es Verdaderamente Libres, una producción de Radio Adicción Cristiana. Glorificamos a Dios en este lugar y le damos la bienvenida a usted que nos acompaña aquí en la iglesia y a nuestros hermanos que semana a semana nos siguen a través de las diferentes plataformas digitales, en Spotify principalmente, los que están siguiendo estas predicaciones que tienen un seguimiento, y que el día de hoy es el episodio número 13, libres para transformar la tierra. Libres para transformar la tierra. ¿Cuántos son libres en este lugar? Hemos sido libres Dios nos ha hecho libres de enfermedad, de opresión, de dificultades, de problemas, de estorbos en nuestro corazón y en nuestra vida. Y hoy que vivimos en tiempos donde el mundo se desordena cada día más, donde la gente anhela tener paz, encontrar el propósito que Dios tiene para con ellos, encontrar dirección. Pero aunque hay esa necesidad, el corazón de muchas personas hoy se encuentra vacío. Se sienten separados de Dios, o que la bendición de Dios se ha apartado de ellos. Esta palabra es para ti que estás hoy en iglesia, y a ti que Dios te envió para que vinieras a dar con este audio. Dentro de la iglesia del Señor Jesucristo, muchas personas, muchos creyentes han sido liberados, pero no activados. Esto quiere decir que muchos fueron sanados del pasado, pero no se han levantado en el presente. Se han quedado estancados. Y este episodio viene a recordarte algo profundo hoy a tu vida. Dios no te hizo solamente para sobrevivir o para mantenerte con vida. Dios te hizo libre para transformar todo lo que te rodea, para que fueras alguien de influencia, de una influencia positiva, de una influencia donde el mismo Espíritu Santo que habitó en el Señor Jesucristo hoy habita en ti y te mueve para bendición de otros. Quiero decirte, hermano y amigo que me escuchas, que transformar no significa ser perfecto o ser perfecta, sino permitir que la presencia de Dios cambie tu manera de pensar, cambie tu manera de hablar, y cambie también tu manera de vivir o de procesar todo lo que te sucede, pasarlo por el territorio o el mundo espiritual. Y es que cuando Dios te cambia a ti, cambia tu casa. Cuando una casa cambia, entonces cambia tu ciudad. Y cuando una ciudad cambia, entonces el reino de Dios se hace visible a través de cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 19. Romanos capítulo 8, versículo 19. Porque el continuo anhelar de las criaturas espera la manifestación de los hijos de Dios. O porque la creación aguarda, está en espera de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y es que nuestro mundo no necesita más opiniones de personas que se sienten o piensan que son sabias. El mundo necesita hijos
e hijas de Dios que reflejan a su Padre aquí en la tierra. Nos necesita a ti y a mí reflejando al Cristo que vive en nosotros, para poder activar en la creación diferentes etapas de bendición que Dios ya tiene establecidas en esta tierra. En palabras sencillas, la creación o el mundo está esperando que nosotros como hijos de Dios nos notemos, que usted se note, que se note la transformación que Dios ha hecho en usted, en su vida y en su familia. Y aunque pensamos diferente, aunque trabajamos diferente, aunque procesamos las dificultades emocionales o espirituales diferentes, vivamos juntos de una manera que hagamos visible que Dios está con nosotros, que Dios está en nosotros, que Dios está sobre nosotros, que Dios está detrás de nosotros, que Dios está frente a nosotros. Padre Celestial, en esta mañana, Señor, en este día que nos reunimos en este lugar, Señor, te pedimos que hables a nuestro corazón, que podamos recibir, Señor, de una manera tangible en nuestra manera de pensar lo que tú estás hablándonos, Señor. Enciende pasión dentro de nosotros para transformar. Queremos ser, Señor, instrumentos en tus manos, papá. Queremos que camines en esta tierra a través de nosotros. Limpia nuestra mente, Señor. Fortalece nuestra fe, Señor. Y llénanos de tu Espíritu Santo, que además de darnos paz, nos da dirección y podemos profundizar en las enseñanzas que tú, Señor, has sellado en nuestro corazón y en nuestra mente. Y todos decimos amén. Gloria a Dios. Voy a decir unas palabras que usted va a repetir si usted las cree con fe. Vamos a decir: yo soy libre en Cristo. He sido llamado para transformar. Donde yo pongo mis pies, el reino de Dios se establece. No fui creado para esconderme, sino para brillar. Soy parte del reino que avanza. Soy parte de un fuego que no se apaga. Soy parte del propósito que no se detiene. En el nombre de Jesús, yo proclamo que soy libre para transformar a otros a través de Cristo, del Espíritu Santo, guiado por mi Padre Celestial. Amén. Denle una ofrenda al Señor de alabanza. Y es que si usted lo cree y usted lo proclama, los cielos se mueven a beneficio de los que aman a Dios y le creen. Hoy el Señor nos enseña 5 verdades que liberan nuestra vida para transformar nuestro entorno. Y cada una de estas es una llave espiritual que abre una dimensión de influencia. Esta predicación es muy importante porque el Señor nos está llevando a una dimensión de influencia, a una dimensión donde Él nos va a colocar, donde otros nos van a ver y nos van a seguir para ir en pos de Cristo, para ir siendo dirigidos por su Espíritu Santo. Algo que no es humano, algo que es celestial.
El Señor estableció en su palabra en Mateo 5:14 que vosotros somos la luz del mundo, y dice que somos una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder. Eso es lo que usted y yo somos en Dios. Y cuando hablamos de dimensión, atención iglesia, cuando hablamos de dimensión, hablamos de un nivel de realidad o manifestación. Un nivel de realidad o manifestación. En el mundo natural, nosotros tenemos dimensiones físicas: alto, ancho, profundo, tiempo y espacio. Estas son dimensiones físicas. Pero en el reino de Dios existen dimensiones espirituales donde las leyes que norman el cielo pueden gobernar esta tierra a través de nosotros. En el mundo natural tenemos dimensiones físicas, las que le acabo de mencionar, y todo lo que existe en lo visible se mueve dentro de esas coordenadas. Está limitado a lo alto, bajo, profundo. Está limitado a lo creado, a lo visible. En la Biblia nos enseña cuán grande es el amor de Dios, y nos lo enseña de una manera que nuestra mente lo puede entender, y por eso le da unas dimensiones conocidas. Hoy vamos a profundizar en esto. El mundo espiritual también tiene dimensiones espirituales que no son físicas, pero que tienen una esfera de realidad divina. Esto quiere decir, Dios se mueve en esta dimensión, nos invita a movernos dentro de esta dimensión para hacer juntos cosas tangibles en esta tierra. Estas dimensiones no se miden con distancia, sino con relación y revelación. Cada dimensión espiritual representa una profundidad mayor en la comunión con Dios y una manifestación clara del reino de los cielos a través de nosotros. La primera es la dimensión de su presencia. En la conciencia y el entendimiento de que Dios está aquí, aunque tus ojos no lo puedan ver, como dice el canto, espiritualmente tú sabes que Dios está como testigo de lo que piensas, de lo que haces, de lo que dices, que Él está alrededor de nosotros, y que si comprendemos esto, nosotros dentro del templo y fuera del templo caminamos con reverencia, sensibilidad y obediencia. Si nosotros empezamos a movernos en lo espiritual, hay leyes espirituales como esta principal: la presencia de Dios en todo lugar, en todo tiempo, y aunque las circunstancias son difíciles, Él está ahí. Otra dimensión es la palabra, la revelación. Cuando la voz de Dios a través de alguien más o de la lectura bíblica nos da un entendimiento de lo que Dios está dispuesto a hacer en nosotros. La dimensión del poder, que es la autoridad. Esta es donde la fe se vuelve acción. Aquí es donde los que estamos en el reino ejecutamos o ejercemos autoridad sobre enfermedades, opresión, depresión, ceguera espiritual, causa espiritual. Otra es la dimensión de gloria, que es cuando la atmósfera del cielo se manifiesta a través de nosotros en un lugar. Aquí ocurren sanidades, restauraciones, el cambio del ambiente, el cambio de corazones.
la presencia de Dios se refleja. Otra dimensión es la del reino, que es la de gobierno. Es el nivel más alto, cuando Dios reina a través de ti. Aquí no solamente buscas, Señor, bendíceme, sino que estableces su voluntad en la tierra. Tus decisiones, palabras y acciones reflejan el gobierno de Dios aquí en la tierra. Y hay más dimensiones que gobiernan en lo espiritual: la dimensión de la fe, donde lo imposible se hace posible; la dimensión del amor, que es la misma esencia de Dios plasmada en un ser humano; la dimensión de adoración, donde tu alma se fusiona con Dios y se cumple un propósito; la dimensión profética, donde lo eterno habla dentro del tiempo. Y así podemos mencionar cosas que no son medibles de una manera tangible hasta que lo vemos manifestado en esta tierra o en poder. Efesios capítulo 3, versículos 18 al 19. Nos habla de este entorno espiritual donde Dios nos quiere llevar, donde Dios te quiere llevar, donde te ha invitado. Dice: ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Lo voy a leer en la versión Reina Valera: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Hasta ahí está hablando de medidas humanas, pero cierra diciendo: y conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento. Nos está diciendo que la altura mayor del nivel espiritual es comprender el amor del Señor Jesucristo, y que cuando nosotros comprendemos ese amor, sobrepasa todo lo que nosotros podemos comprender, entender o procesar en nuestra mente. De eso es de lo que yo te quiero hablar hoy. Más allá de comprender el sacrificio, más allá de comprender el derramamiento de sangre del Señor Jesucristo por nosotros, más allá de comprender lo básico de la doctrina cristiana, sino comprender desde la eternidad pasada. Y yo sé que voy a hablar de algo profundo, pero yo sé que hasta incluso alguno de los niños va a poder comprender. La Biblia nos enseña que Dios es eterno. Dios fue el que creó la eternidad. Antes de que fueran hechas todas las cosas, había una eternidad pasada, que es donde Dios creó todo, en el principio. Cuando Dios forma los días y establece las lumbreras, el sol, la luna, las estrellas, a partir de ese momento empezó a funcionar el tiempo. Eso quiere decir que la eternidad se termina y hay un ciclo de tiempo. ¿Qué? Y Dios nos deja un tiempo establecido hasta que volvamos a vivir en eternidad, en una eternidad futura. Estos tiempos de una eternidad hacia otra, ese tiempo que queda en medio, es donde usted y yo habitamos hoy. Y es donde Dios quiere que nosotros establezcamos eternidad desde ya, aquí.
recibamos, que ministremos y recibamos sanidad, liberación, y que podamos llevar a otros a trasladarse en esos tiempos. Eso quiere decir que cuando tú recibes liberación, en ese momento estás en la eternidad de Dios, donde Él estableció todo, donde está tu diseño perfecto, y tú te alineas a esa estructura que Dios diseñó para ti. Cuando eres libre, cuando eres sano, cuando las dificultades te están agobiando y Dios te da paz, es porque te alineas en esa línea de tiempo donde Dios tiene el diseño perfecto de cada uno de nosotros. Es vivir en plenitud, y es que se note que Dios vive en cada uno de nosotros, no solamente por fe, sino por manifestación gloriosa. No solamente como un sello, sino como un acompañamiento diario hacia sus hijos. Y es que cuando Dios te libera para influir, no para sobrevivir. Y es que si Dios ya hizo algo en tu vida y Dios te liberó, Dios quitó opresión y carga de sobre tu vida, no es solamente para que vivas y digas, pues mañana Dios dirá, pues mañana pues veremos qué pasa. No, porque Dios no te hizo para subsistir. Dios te da vida no para que subsistas. Dios te da vida para influir. Esto quiere decir para tomar acciones que van a modificar lo que sucede en el mundo. Que lo que tú hagas influya en la liberación y en la sanidad de otro, en el cambio de vida, en la dirección de alguien más. Hoy es triste ver cómo el mundo está lleno de sobrevivientes y escaso de transformadores. Personas que fueron activas y sus emociones fueron afectadas y ahora están inactivos. Ya no transforman ni siquiera el café que preparan. Pero hay personas que transforman hasta el alimento que preparan. Y si les toca lavar el baño, cuando entra alguien ahí dice, ¿quién limpió aquí? Y muchas veces no es por el esfuerzo de la limpieza que hiciste, es por el sentir en tu corazón, en cómo lo hiciste, en la actitud de tu corazón. Y es que el mover de Dios se aplica en lo natural, en todo, no solamente en una cosa, en todo. Cuando hablas con amor en tu trabajo, estás influyendo. Cuando oras por alguien en medio de una situación difícil, en medio de una crisis, estás influyendo. Cuando das una palabra de aliento, una palabra de revelación, simplemente cuando le sonríes a alguien y le dices, estoy orando por ti y yo sé que Dios te va a ayudar y yo sé que Dios va a obrar, realmente estamos influyendo. Esto quiere decir que estamos dejando que el Espíritu Santo que habita en ti y en mí brote a través de nuestras palabras, a través de nuestras acciones, a través de nuestra presencia, y se provoca un mover tan profundo y se cumple la palabra de Dios en Efesios 2:10. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús
para buenas obras o para buenas acciones. Y con esto no le estoy diciendo vamos a hacer puras acciones. Con esto le estoy diciendo que la fe sin obras es muerta. Nuestra iglesia hoy está en un proceso donde estamos accionando y moviendo las cosas en fe. Un proceso donde te pones en el mover espiritual de Dios. Hoy el Señor quiere decirte que Él te está enseñando que tu influencia no está en tu posición, sino en los tiempos que tú te presentas delante de Dios para compartir con Él. Cuando tú has caminado en integridad, las tinieblas se incomodan. Y sí, se ponen las cosas difíciles un tanto. Pero cuando tú empiezas a hablar con amor y a caminar en fe, el enemigo retrocede. El enemigo da pasos hacia atrás. Pero quiero decirte que cuando tú perdonas, el cielo se manifiesta. Cuando tú perdonas, el cielo se manifiesta. Esto quiere decir, hay milagros, hay señales, hay prodigios, hay liberación, hay dirección del Espíritu, hay palabra de ciencia, hay palabra de sabiduría. Pero lo primero, iglesia, que Dios me dijo anoche que te transmitiera a ti hoy, es que dejes de medir tu valor por lo que logras y comiences a medir tu valor por lo que portas. Deja de medir tu valor por lo que logras y empieza a medirlo por lo que portas. Porque la transformación comienza en lo invisible, donde nadie te ve. Cuando estás solo. Antes de cambiar el mundo, tú y yo debemos cambiar nuestro corazón. Porque podremos engañar al de al lado o al de enfrente, pero a Dios, usted y yo, no lo podemos engañar. Antes de cambiar el mundo, cambiemos nuestro corazón. Porque lo que Él sana en lo secreto, Dios lo manifiesta en público. Porque usted y yo tenemos que sanar cosas en nuestro interior. Todos, aún los niños. Ellos tienen que sanar cuando ellos piensan que usted no los ama, o que ama más a otro niño o a su hermanito más que a ellos. Es lo primero que tienen que sanar. Porque sucede. ¿Qué es lo que usted y yo tenemos que sanar? El trato que tuvimos en nuestra infancia, los abandonos o los abusos. Hay cosas que usted y yo tenemos que sanar en nuestro corazón para poder sanar el mundo. Hay cosas que usted tiene que sanar en su pareja para poder sanar el mundo. O no me diga que no hay cosas que usted puede sanar en su esposo, o usted esposa, o usted esposo en su esposa. Porque ¿cómo voy a salir a ministrar a otros niños cuando no he abrazado a los míos? ¿Cómo puedo salir a predicarle a otras mujeres si yo a mi pareja no la trato como vaso frágil? O la trato como, ay, siempre se le ocurren cosas, y minimizo. ¿O cómo
¿Cómo usted va a salir a orar por un varón si usted está peleada con el suyo y no lo aguanta, no lo soporta? Hay cosas que tenemos que profundizar en nuestro corazón para salir a transformar a otros. Cuando cambiamos nuestra manera de pensar, cuando lo entendemos, entonces cambian nuestras palabras y nuestras acciones. Y quiero decirte que no estés esperando que cambie tu entorno cuando ni siquiera has dejado que Dios cambie tu interior. Dice la Escritura en Romanos 12:2 que nosotros somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y la palabra entendimiento habla de los procesos de pensamiento, cómo usted y yo procesamos en nuestra mente ciertas ideas o ideologías o corrientes ideológicas. Me va a decir, pastor, pero ¿cómo me está hablando de corrientes ideológicas? Claro que le tengo que hablar de corrientes ideológicas. ¿O no lo enseñaron a usted que los hombres no lloran? ¿O no le enseñaron a usted que las mujeres son para servirle a los hombres? ¿Esas son corrientes ideológicas? ¿O a poco no le enseñaron que al niño chiquito nadie lo toca? Ese es intocable, al más chiquito. Es el consentido, es el bebé. Hay corrientes ideológicas que han afectado nuestras relaciones interpersonales. Pero el Señor nos dice: transformaos por medio, o sea, a través de la renovación de vuestro entendimiento. Y es que cuando el Espíritu Santo gobierna en nuestra mente, la atmósfera de nuestra vida cambia completamente. Tu vida se vuelve una porción del cielo en la tierra. El Señor quiere renovar hoy la manera en la que usted y yo vemos la vida, porque el Señor no nos puede entregar lo nuevo si seguimos pensando como antes. Tenemos que dejar de pensar con mediocridad. Y esa es la palabra, no hay otra que quede ahí. Porque la palabra conformismo y la palabra mediocridad son muy diferentes. Hay personas que se conforman solo con venir a recibir a la iglesia. Y ahí llegaron y ahí se conformaron. Y ahí pueden llegar a ser muy felices. Pero eso no es lo que Dios busca. Dios busca que tú reflejes afuera. Y la palabra mediocridad es más fuerte, porque la palabra mediocridad habla de diferentes tipos de pobreza. Quiere decir que si Dios me ha dado la oportunidad de seguir estudiando, los recursos y todo me lo ha dado, y yo decido no hacerlo porque pues yo ya estoy grande, yo ya lo que hice lo hice, ahí es mediocridad. Cuando Dios te confía algo y tú dices, pues lo voy a hacer lo mejor que pueda, y te esfuerzas y lo haces lo mejor que puedes, pero tú sabes que tienes herramientas mayores para llevar a la perfección un proyecto divino. No puedes decirle a Dios, yo voy a hacer lo que pueda. Tú debes decir, yo voy a hacer todo para que se cumpla tu propósito. Voy a hacer todo para que suceda. Señor, gracias, porque yo puedo hacer acciones que van a beneficiar a otros. Gracias, Señor, porque voy a tomar decisiones que van a influir en la salvación, en la sanidad, en la liberación de otros. Eso es reino. Eso no es mediocridad. Eso
un tiempo de metamorfosis. Están cambiando las formas. Quiero decirte que no estás siendo confundido. Tú estás siendo transformado. Cuando las personas tienen confusión en su mente en cuanto a decisiones que tienen que tomar, no es confusión, es un proceso de transformación. La mente no quiere aceptar que hay que pensar de manera distinta. La mente no quiere que tomes las decisiones correctas. La mente te va a jugar pasadas para que te equivoques y vuelvas otra vez hacia atrás a repetir lo mismo y lo mismo y lo mismo. Dios está anulando completamente costumbres que nosotros habíamos adquirido, que nos estaban dejando con un estupor. Estupor es cuando no puedes ni moverte, no reaccionas. Y aunque Dios te hable y te diga ven, tú respondes con un clásico Así como el niño, tú le das una instrucción: tráeme eso, hijo. Eso es un estupor. El estupor es cuando el niño ignora completamente lo que tú le estás enviando a hacer. A él no le es importante lo que para ti es importante. El niño solo quiere recibir. El niño no quiere tener responsabilidades. Muchos niños en las iglesias, hablando de adultos, están en un estupor. Dios les habla y les da dirección precisa, exacta, y le responden con el mismo Y luego dicen: pero es que a mí Dios no me ha hablado. ¿Y cómo a mí Dios no me bendice? Pues porque no estás atento a la dirección que Él te está dando. Porque cuando se trata de tomar decisiones, quieres seguirte ocultando, que otros decidan por ti. Y cuando Dios te llama a tomar decisiones a ti, en lugar de decirle: Señor, ayúdame a tomar la decisión que debo tomar, vas y se lo cuentas a alguien. ¿Y usted cómo ve? ¿Y usted qué haría? ¿Cómo ve? No le pregunte a la persona. Si Dios ya le está dando dirección, es su decisión, no es la decisión del otro. Porque ese otro, le aseguro que necesita igual oración y dirección del Espíritu Santo. Y luego usted va y le pregunta a personas que ni siquiera han podido soportar en su misma fe. A veces le preguntas a personas más emproblemadas que tú. Te ponen los cuernos el marido y vas y le preguntas a alguien más que le pusieron el cuerno. Y le dices: me pasó esto, ¿cómo ves? Pues ¿cómo ves? ¿Qué te va a decir? ¿Qué consejo te va a dar? Alguien que todavía está en el problema te va a transmitir lo mismo que está sintiendo, y juntas van a provocar que ese espíritu inmundo se haga más fuerte. Porque van a empezar a discutir: ¿y a ti qué te hizo? Y a mí también me pasó, y yo también lo sufrí, y a mí también me dolió, y yo le dije que se fuera, pues también hazle tú lo mismo. Son tiempos
donde tenemos que correr a Dios, ir hacia Dios, estar atentos a dónde nos va a mandar papá. Decirle: Señor, yo no te voy a decir, yo voy a estar diciendo: Señor, ¿qué voy a hacer? Y cuando me digas, lo voy a hacer que suceda lo que tú me estás pidiendo que suceda. No voy a decir, no tengo. Yo he platicado con la pastora de cómo fue nuestra vida en el evangelio siendo ovejas. A veces en casa, y por ahí está mi mamá, no teníamos que comer. Había habido una situación bien tremenda y hasta estaba en riesgo que una de mis hermanas terminara en la cárcel. ¿Han visto que me gustan mucho las rebanadas? ¿Quién me ha visto comer rebanadas? ¿Sabe por qué? Esas rebanadas, una ocasión nos repartimos entre todos unas rebanadas para poder comer. ¿Y sabe qué hacía yo? Lo mismo que vi hacer al hermano Martín y a Lupita y a Sandy cuando estábamos en la iglesia en Santa Catarina. Caminaban más de 2 kilómetros para poder llegar a la iglesia cuando ellos tampoco tenían dinero. Yo caminaba del centro de Santa Catarina a Balcones de Santa Catarina para estar 1 hora antes de que abrieran la iglesia, para estar ahí. Y es que yo no le decía: Señor, yo no voy a ir porque no tengo dinero, yo no puedo darle a otros. ¿Sabe qué hacíamos? No teníamos dineros, íbamos y vendíamos mangos. Un hermano nos enseñó a vender mangos para poder ir a ayudar a las personas de un refugio. Nunca dijimos no tenemos. Y mi mamá se ha de acordar, y la pastora conoce ahora a Nayo, la frutería de Nayo. Un día no teníamos que comer nada y llegó una hermana con una despensa, y mi mamá lloraba en secreto porque le gustaba lavar con Suavitel, y pues si no había que comer, pues menos iba a haber Suavitel. Y llegó esta persona, esta hermana en Cristo, hasta con Suavitel llegó. Porque cuando nosotros le servimos a Dios, cuando nosotros le buscamos a Dios, no siendo los pastores, solo siendo hijos de Dios, lo que a mí me tocaba hacer, eso es lo que Dios está buscando de ti. Porque esos estilos de vida y pensamientos que teníamos antes ya no se viven en las iglesias. La pasión ya no es la misma. La entrega ya es limitada. Ya no es la misma. Pero el Señor hoy está sanando nuestros recuerdos, imágenes del pasado que siguen doliendo. Hoy, eso que le acabo de platicar, yo no lloro diciendo: es que yo no tenía que comer, y es que estaba bien difícil, y la culpa la tuvo tal persona de mi familia. Hoy lo veo como una victoria, porque hoy puedo ver que en medio de esa situación difícil, Dios me estaba preparando para que hoy en esta predicación yo le dijera: usted lo puede vivir. Dios está ahí. Dios tiene ya preparada tu despensa, tu carro, tu casa, tu ropa, la beca de tus hijos. Dios ya tiene preparada la provisión. Pero Él espera que tú le digas: Señor, aquí estoy, voy a hacer que suceda. No, es que no tengo dinero, es que no puedo, es que no tengo tiempo, es que el trabajo, como quisiera no tener trabajo para yo servirle a Dios de tiempo completo. No. Haga lo que le toca. Mi papá me decía: su única responsabilidad es estudiar. Pero yo recuerdo que yo no nada más estudiaba. Si no había para la escuela, yo me las ingeniaba
para trabajar, para ser mandados. No me conformaba. Y esa unción que Dios empezó a mover desde niño, hoy yo le puedo decir, hasta el día de hoy, nada me falta. Porque eso mismo que hacía de niño, lo sigo haciendo hoy en día. Y es una unción que usted la tiene. Es una unción que usted tiene. Quiero que comprenda esto. Genéticamente, si su papá fue alcohólico y su mamá depresiva, usted está predestinado genéticamente a suicidarse, o a ser alcohólico, o a ser adicto. Genéticamente. Espiritualmente, la historia cambia. Porque de acuerdo a la casa donde tú estás, tus padres espirituales, a quien tú tomas como líder o como ejemplo, ellos ya pagaron el precio. Ya hubo precio que se pagó. Tú puedes multiplicar como no tienes una idea la bendición que hay en esta casa. Imagínate si Dios nos ha dado empresas, escuela, clínica, comedor, asociación en Estados Unidos. ¿Qué puedes lograr tú si tienes un ejemplo y tienes la unción y tienes la cobertura? Es como si tu papá fuera médico y dijera: yo quiero que tú seas doctor. Y tú vas a decir: no, a mí no me gusta, yo quiero ser albañil. Pues sea albañil, mijo. Si es lo que usted quiere, séalo. Pero tengo todos los recursos para que usted sea médico y sea cirujano y sea un especialista y sea el mejor. Pero usted sabe, y no porque sea el albañil sea malo, sino porque a veces tenemos muchas oportunidades, pero decidimos lo que ya conocemos. A lo mejor usted dice: es que yo sé de soldadura y mi papá fue soldador y toda mi familia, mis tíos fueron soldadores. Tienes que preguntarle a Dios: ¿es la capacidad que desarrollé o es lo que tú tienes preparado para mí? Porque quizá, aunque tu genética y la historia familiar haya determinado que eres soldador, quizá Dios te está llamando para que seas un empresario y administres una empresa que preste servicios de soldadura a nivel internacional. Vas a conocer la rama, pero tienes que estar abierto a lo que Dios te dice. Dios está sanando la ansiedad. Esto quiere decir cosas que estorban para tus decisiones. Esos nervios que te dan cuando vas a tomar decisiones importantes, Dios está trabajando en ello. Las voces internas que no ven esperanza, lo que te lleva a pensar siempre lo malo. No te va a salir bien a ti no te van a pagar, a ti te van a quedar debiendo, a todo mundo le pagan menos a ti no te conviene hacer negocio porque todos te envidian y entonces van a querer vender lo mismo. Eso se acabó. Eso no es así. Tienes que trabajar y desechar el autodesprecio que tienes. Sí, quizá te despreciaron en la escuela y se burlaron de ti. Sí, quizá tu misma familia se burló de ti, te juzgó. Pero eso ya no es así. No tiene por qué seguir siendo así.
A veces la gente ya ni te pela y tú sigues: me están juzgando, me están criticando, me están envidiando. No caminarás por sensaciones, sino por convicción. No temas si no ves resultados inmediatos. Las raíces del árbol no se ven, pero son las que lo sostienen. Tu raíz está profundizando tanto que Dios hoy te dice que no has perdido tu tiempo, que estás ganando fundamentos. Hoy Dios está levantando una generación que no solo siente su presencia, sino que piensa con su mente. Un discernimiento para ver detrás de lo aparente. Ciencia espiritual para ver los tiempos. Y revelación para transformar nuestro entorno. Donde hay orden, hay reino. Organice sus tiempos, sus pensamientos y sus prioridades, le dijo el Señor la semana pasada. Esto es para preparar espacio para que venga mayor peso de gloria en nosotros. Porque este año te van a ver avanzar no por empuje, sino por orden. Si tú ordenas tu vida, todo se pone en orden. Si tú ordenas tu vida, todo se pone en orden. Ordena tu vida, iglesia. Toma decisiones y ordena. Coloca las cosas en su lugar. Poner en orden no me refiero solamente a que limpies tu casa y acomodes. Pon en orden tu relación con tus padres. Pon orden con tu relación con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa. Y si todavía recuerdas a un exnovio o a una exnovia, pon en orden tu vida. Y si tuviste otra relación y tienes hijos fuera del matrimonio y todavía te mueves, pon en orden tu vida. Pon en orden. Pide perdón, perdona. Toma decisiones. Si en el lugar donde trabajas haces cosas que no debes, o te expresas como no debes, o te detienes o te apartas de esas relaciones con esos amigos. Pero debes de tomar decisiones. Donde haya caos, dice el Señor, declara mi palabra. Donde haya confusión, levanta adoración. Donde no haya estructura, yo te daré planos del cielo. Porque no te estoy pidiendo perfección, sino prioridad. Otra vez, no te estoy pidiendo perfección, te dice el Señor, sino ser tu prioridad. Porque tu libertad afecta a generaciones. Lo que permite es que Dios sane en ti, entonces no se va a repetir en tus hijos. Cada paso de obediencia rompe un patrón antiguo y abre un camino nuevo. Cada paso de obediencia rompe un camino antiguo, o sea, una manera de hacer las cosas antiguas, y abre un camino nuevo, nuevas maneras de hacer las cosas. Instrucciones prácticas. Prepárese para no decir va a haber instrucciones prácticas. Uno,
sanar tu historia para que no se repita. Recuerde que si no alcanza a notarlo, vamos a subir en 10 días esta grabación a Spotify. Sana tu historia para que no se repita. Antes de conseguir algo nuevo, Dios te invita a sanar lo anterior. Cada herida que no se trata, se transmite. O sea que si no pones atención a las heridas que tuviste, eso va a pasar de generación en generación y va a ir aumentando en lugar de quitándose. Instrucción práctica: ora por heridas familiares del pasado. Anote y analice: abandono, crítica, abuso, control y frialdad. Atención en la palabra control. Control se escucha muy bonito. Le voy a decir por su nombre: manipulación. Si usted era de las que manipulaban los novios, o las que manipulaban las novias, o manipula al esposo o a la esposa, o eres un niño que manipulas y lloras y logras que te den lo que quieres porque lloras, eso es manipulación y hay que sanarlo. Declarar perdón sobre los que te fallaron. Eso quiere decir que aunque no lo sientas, di: Señor, yo los perdono en fe. Incluso si ya no están vivos, perdono a mi abuelita. Y esta palabra es muy importante declararla: Señor, renuncio al rencor de mis generaciones. O Señor, renuncio al abuso de mis generaciones. Señor, renuncio al abandono en mis generaciones. Y libero a mi linaje. Si usted está siendo libre de una vez, haga libres a sus hijos y a sus nietos y a sus tataranietos. Quizá no logre ver sus tataranietos, pero van a tener bendición de usted. Siembra palabras de vida en tu casa, porque las palabras son semillas espirituales. Muchas familias hoy en día viven bajo maldiciones verbales y automaldito. Estoy bien tonto. Hombre, tú estás bien mensa, dejas que te hagan mensa. Y todas esas palabras son maldiciones verbales que quedan allí encerradas. Rompe ese ciclo con tu voz. Declara en voz alta bendición. En lugar de gritar: ¡deja esa tele! ¡Cállate, huerco! ¡Que no entiendes! Habla bendición sobre tus hijos. Grita mejor: mi familia pertenece a Dios. Mi hogar será refugio, no un campo de batalla. Aquí se habla fe, no de derrota. Amor, no crítica. Perdón y no culpa. Selle su casa. Selle las palabras que se mueven en su hogar. Cambie la queja por gratitud diaria. Recuerde que la vida y la muerte están en el poder de su boca. Establece la cultura de reino en tu familia. Mire, hoy en día, quizá esto pasó hace años. Hoy en día, Dios no quiere familias de creyentes, sino familias que modelen el cielo en la tierra. Porque creer te trae la salvación por gracia, solo el creer. Pero el accionar te hace ser salvo y verdaderamente libre. Te hace ser hijo. Te
hace ser portador de la gloria de Dios. Hablando de establecer la cultura de reino en casa, quiere decir, ora por lo menos una vez a la semana junto con tus hijos, con tu familia. Celebra a los tuyos. Celébrales los logros. Evita las comparaciones. Reúne a la familia para agradecerles, no nada más para corregir. Y enséñale a tus hijos a que servir no es una obligación. Servir es un privilegio. El que usted vaya a la tienda a traerle un mandado a su mamá y a su papá es un privilegio, porque un día su papá y su mamá no van a estar. Es un privilegio pasar un tiempo con su abuela o con su abuelo, porque un día no los va a tener. Es un privilegio. Hay más, siempre yo. Manda a mi hermano, yo no. A mí siempre me quieren traer de vuelta y vuelta. Otra vez, mamá. Es un privilegio para usted servirle a sus padres. Es un privilegio, porque Dios nos mandó a honrar a nuestros padres, respetarlos. Y usted va a decir, no, pero es que a mi papá yo no lo respeto porque mi papá dice muchas groserías y mi mamá cada rato dice maldiciones. Pero hónrelos, ore por ellos, obedézcales, porque un día no van a estar. Un día no los va a ver y va a anhelar esos momentos que aunque fuera mamá gritara y te dijera ve a la tienda. ¿O no, hermanos adultos? ¿O no? Llegan tiempos donde uno anhela que aunque papá me hubiera pegado bien fuerte, siquiera verlo un día, ver a mamá, porque es un privilegio servir. Fíjese, ni siquiera estoy hablando de servir en la iglesia, de servir, estoy hablando de servir en casa. En casa. Que podamos llenarnos la boca de decir, yo y mi casa servimos a Jehová. Todos los que estamos en esta casa servimos a Dios. No de la boca para afuera. Para nosotros es una honra servir. Voy a ir cerrando. Hay que conectar nuestro linaje con un propósito eterno. La herencia más grande no son los bienes, sino la dirección espiritual. Abre camino para los que vienen detrás de ti. Anote ahí: perdona hacia atrás y bendice hacia adelante. A ver, dígalo conmigo: perdono hacia atrás y bendigo hacia adelante. Así de sencillo. Perdono hacia atrás y bendigo hacia adelante. Perdono a mis padres, perdono a mis abuelos, perdono a mis líderes que me dañaron. Es más, bendigo su memoria, bendigo su descendencia, aunque no lo hayan merecido. Quizá tus padres no fueron el mejor ejemplo,
Pero si yo bendigo la vida de ellos, estoy bendiciendo mi vida. Así de sencillo. Porque a través de ellos usted está aquí. Hayan sido como hayan sido nuestros padres, abuelos y generaciones, hoy estamos aquí porque somos herencia de familia. Claro, hay que romper situaciones familiares, hay que romper cosas en nuestra vida, pero hay que bendecir a los que estuvieron. Cierre sus ojos. Hoy te dice el Señor: estoy limpiando los registros espirituales de tu familia. Lo que detuvo a tus padres no te detendrá a ti. Lo que quebró generaciones pasadas, en ti hoy se rompe. Porque tú no eres el resultado de tu sangre natural, sino del pacto eterno que yo establecí en ti. Estoy sanando raíces de vergüenza, te dice el Señor, de pobreza, de miseria, de dolor y de silencio. Estoy levantando familias que serán refugio, casas donde mi presencia se va a sentir desde que entran. Hay reconciliación entre padres e hijos, entre generaciones viejas y nuevas, y lo que estaba dividido será unido bajo el amor de Dios. Porque este es el tiempo en que la herencia se reescribe. Donde hubo maldición hay propósito. Donde hubo silencio habrá canciones. Donde hubo ruina habrá restauración. Yo haré que tus hijos amen mi nombre, te dice el Señor. Haré que tus nietos profeticen. Haré que tus generaciones me sirvan con gozo. Porque tu libertad no termina en ti, comienza contigo. Y por causa de tu obediencia, tu apellido será recordado por fe y no por fracaso. Dios está levantando familias sacerdotales, hogares que serán altares, linajes que serán portadores de la gloria de Dios. Porque cuando tú ordenas tu corazón y perdonas tu pasado, dice el Señor: yo abro sobre ti una nueva herencia de reino. No temas por tus hijos, porque están marcados por mi pacto. No llores por tus generaciones, porque están escritas en mi libro. Porque lo que comenzó en ti no se apagará, sino se multiplicará. Porque el reino no se edifica con espectadores, sino con servidores. Porque transformas más sirviendo que discutiendo. Sirve con un corazón limpio. Sirve con un corazón limpio. Que el propósito sea agradarme a mí, dice el Señor. Hay llaves de influencia, de creatividad y autoridad. Usa tus manos para construir. Usa tus palabras para edificar. Porque he puesto en ti mi poder y mi reino se manifiesta en ti. Para ti que nos escuchas en redes sociales, hoy el Señor nos recordó que la verdadera libertad se demuestra cuando usamos nuestra vida para transformar a otros. Quiero decirte que no te detengas. Hoy te exhorto a que no te detengas. No te detengas para transformar. No te detengas para escuchar la voz de Dios. Porque Dios no ha terminado contigo. Porque el mundo allá afuera necesita la unción que tú portas.
Este fue el episodio número 13 de Verdaderamente Libres, el reino en movimiento. Y recuerda que Cristo te ama y está dispuesto a darte dirección y darte los pasos precisos para que tú establezcas el reino de Dios ahí donde tú te encuentres. Que el Señor te bendiga. www.gilgal.com.mx. Escríbenos evaialdo@radioadiccioncristiana.com.mx. Bienvenidos a la familia de Cristo, bienvenidos a Gilgal. Y recuerda, tu encuentro con lo eterno comienza aquí.